Rabino, vengo a pedir su bendición. Necesito sabiduría para ajustar, coraje para reprimir y templanza para soportar a Mauricio. Flaco, soy Emilio Pérsico. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Es el lunes que marca el regreso de un viejo conocido para quienes siguen este ciclo. Sí, me refiero a Luis Toto Caputo, un hombre que aterrizó en Estados Unidos acompañando a Javier Milei y que la semana pasada se encargó de enterrar una de sus dos propuestas vertebradoras de campaña: la dolarización. Ahí está la foto de Javier Milei con su pose tradicional de campaña, dedos en alto, a su lado un sonriente Toto Caputo y cerrando el cuadro Nicolás Posse, quien va a ser el jefe de gabinete del líder de La Libertad Avanza y quien 4 meses atrás lo conchavó a Caputo para que armara un plan alternativo al dolarizador. Claro, ahora desayunándose con esto, me imagino yo los reproches que invadirán la cabeza de Patricia Bullrich, por ejemplo, que creía en aquel momento que lo tenía a Toto en sus filas. También creía que lo tenía a Mauricio Macri. Pero lo cierto es que finalmente fue este el hombre elegido para hablar con los bancos. Atención, porque hasta el 10 de diciembre... salvo las cosas que han puesto por escrito, yo aguardaría los primeros anuncios. La estrategia de La Libertad Avanza es soltar nombres de a poco para mantener la iniciativa en su campo, pero Caputo todavía no está claro si va a ser el ministro de Economía o el presidente del Banco Central. Claro, voló por un lado Emilio Ocampo y esa eyección es la que resulta más ilustrativa de hasta qué punto se aplazó o se enterró el plan de la dolarización sin dólares. Y después, el sábado por la noche, Demian Reidel, un físico del Balseiro que luego se fue a Wall Street, hizo muchísimo dinero allí, volvió con Macri para desarmar, decía él, el cepo de 2015 y acompañó a Federico Sturzenegger en esa mega devaluación de fin de 2015 que trajo aparejada la inflación de 2016. Bueno, él dijo el sábado a la noche: yo, presidente del Banco Central, no voy a ser. Lo que está claro es que este hombre, Luis Caputo, jefe de la consultora Anker, primero secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, después ministro de Finanzas cuando fue ascendido en 2017 y luego presidente del Banco Central en medio de la corrida que nos entregó a las fauces del Fondo Monetario. Bueno, este hombre va a ser el timonel de la economía, por lo menos en el primer tramo del gobierno de Javier Milei. Claro, dolarización no, pero ¿cuál es la especialidad de Caputo? La deuda. Deuda sí. Acá lo tienen a Caputo cuando también, en una foto que conseguimos y mostramos en este envío, quedó inmortalizado en plena corrida cambiaria en 2018, con su mujer disfrutando de la playa de Ipanema. Claro, era mucho estrés el de aquel momento, el de administrar una mesa como la del Banco Central, y allí fue Caputo a tomarse su descansito. En aquel momento se hablaba mucho del balance work-life, recuerdan, ¿no? El balance entre el trabajo y la vida, que después Macri confesó tiempo más tarde que organizaba en torno a Netflix y a las 7 de la tarde, el final de su jornada laboral. Pero Caputo encabezó el viernes una reunión con banqueros, una reunión en la que había banqueros importantes. Estaba Jorge Brito, del Macro, estaba Facundo Gómez Minujín, de JP Morgan, había representantes del Galicia, del Santander, del BBVA, estaba Patricio Superville, otro banquero local importante. ¿Qué les dijo ahí? Por un lado, dijo que lo conoció a Milei cuando le entregó un informe sobre dolarización a pedido de Posse, el hombre que ven allí junto a Caputo y a Milei. No aclaró si ese informe era positivo o negativo. Yo les digo, era negativo.
Caputo, la semana pasada, un día después del triunfo de Milei, el día feriado, distribuyó entre los abonados de su consultora Anker un paper muy sencillo de 2 páginas que decía: no va a haber dolarización a cualquier precio. Así textualmente. A mí me llamó la atención que fuera con tanto detalle, que esto se dijera con tanta autoridad cuando Caputo todavía no tenía un rol asignado, pero claro, él sabía. También les prometió que no les va a enchufar un bono compulsivo por las LELIQs. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre las LELIQs, pero les garantizó eso en la reunión a los banqueros. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos dicho en este envío hasta el cansancio, la dolarización, en caso de hacerse ahora sin dólares, implicaba necesariamente una maxi devaluación, un salto a 3.000, 4.000, 5.000 pesos del dólar, y además una expropiación de los depósitos en los bancos. Podía ser bajo la forma del plan Bonex, estirarlos en sus pagos, tengan la moneda que tengan. Podía ser una cosa más parecida al corralito, aunque con los recaudos del día de hoy, que con las billeteras financieras, con las electrónicas, no existen las restricciones, por ejemplo, al retiro de efectivo que existían en la época de Domingo Cavallo, otro fanático de Milei. Les dio pocos detalles sobre de qué manera va a resolver lo que Javier Milei considera el principal problema, que son las LELIQs, pero deslizó que es capaz de conseguir dinero en el exterior. Algo que la mayoría de los banqueros que estaban ahí no le creen, pero que se está jugando en este momento en Estados Unidos, a donde esta misión de altísimo nivel se reúne con el Fondo Monetario, con inversores de Wall Street, de los que hoy, por ejemplo, lo vieron después del Rabino, los funcionarios del gobierno de Joe Biden, que ayer, por ejemplo, le confirmó que mañana lo va a recibir Jake Sullivan, otrora el hombre de masa, allí en Washington. Lo que olvidó chequear Caputo son un par de cuestiones pendientes. Por un lado, lo judicial. Recordarán ustedes que cuando Caputo lanzó su ciclo de mega endeudamiento, aparecieron algunos cuestionamientos a la ejecución de ese plan de endeudamiento. Por ejemplo, se cuestionó que, viniendo él del Deutsche Bank y también su mano derecha, Santiago Bausili del Deutsche Bank, contrataran al Deutsche Bank para las primeras emisiones. Claro, ellos decían: nosotros contratamos a todos, contratamos al JP Morgan, al Deutsche Bank, al Citi, al HSBC. Bueno, hay cosas que la ley no permite. Por eso, en su momento, se abrió una causa sobre Caputo, sobre Santiago Bausili y sobre otros funcionarios del equipo económico, y terminó procesado el que era el número 2 de Caputo, este hombre, Santiago Bausili, que en este auto de procesamiento de 2021, página 45, fue hallado responsable de estas cosas: de haber trabajado hasta el 25 de enero de 2016 en el Deutsche Bank, un día después haber sido designado subsecretario de Financiamiento, haber seguido recibiendo del banco un plan en cuotas de indemnización, ellos lo llaman equity plan, le dan acciones del banco. O sea, el tipo contrataba al Deutsche Bank mientras no solo recibía una indemnización por los servicios prestados, sino que además estaba atada al desempeño de ese banco, porque era cobrada en acciones. ¿Qué más? Pese a ser empleado, haber sido empleado y a tener acciones en la entidad, intervino, por ejemplo, firmando pagos de honorarios a los abogados y agentes financieros del banco. Cuarto, destaca el auto de procesamiento, esa prohibición era conocida por el imputado porque en otro expediente se había excusado de intervenir en cuestiones vinculadas al banco, y para peor, en el quinto punto, dice que había mantenido reuniones en el Ministerio de Finanzas, en la Secretaría de Financiamiento, con los que eran sus jefes, hasta muy poquito tiempo antes de eso. Este procesamiento es de 2021, o sea, ya ha terminado el gobierno de Macri. Bausili se había ido a trabajar con Caputo a esta consultora que le va muy bien y que hace muy buenos informes, que es Anker,
que ahora no sé en manos de quién va a quedar, porque al parecer Caputo se lleva a todo su equipo que trabaja acá en la calle Juncal, en Palermo, al ministerio que todavía no sabemos cómo se va a llamar, o al Banco Central en caso de recalar ahí. La nota que Bausili firmó es esta, es una nota que firmó con Luis Caputo en 2016, donde le escribía Bausili a Caputo: señor secretario, me dirijo a usted para excusarme en todas las decisiones que estén vinculadas con el Deutsche Bank. Por eso es que lo procesan, 5 años después, hace 2 años, lo procesa el juez Casanelo, por negociaciones incompatibles con la función pública. A Bausili lo hace zafar la Cámara. Zafa en segunda instancia, le revocan ese procesamiento que, bueno, como digo, había surgido después de una larga investigación que llevó adelante la Fiscalía del doctor Federico Delgado, que en paz descanse. Eso llevó a que se apelara el sobreseimiento y hace 3 meses nada más el juez Casanelo volvió a procesar a Bausili por esta misma cuestión. Insistió ante la Cámara para que se siguiera discutiendo este asunto. Hay otra cosa que al parecer olvidó el ahora todopoderoso Caputo, el revitalizado Toto Caputo, en estas gestiones de urgencia que hace para Javier Milei, que es una ley. Hoy me dijeron que uno de los financistas con los que se reunió en Nueva York, como parte de esta gira que mañana los va a hacer recalar en Washington, uno de los financistas le dijo a Caputo: che, ¿vos no sabés que para emitir deuda tenés que sacar una ley del Congreso? Claro, en la época de Caputo esto no era así. Y todo pasó muy vertiginosamente en el medio, pero claro, hay una ley que en su momento el primer ministro de Economía, Alberto Fernández, sacó pecho y la bautizó con su nombre, la Ley Guzmán, como se la conoce en el Congreso y en el Ministerio de Economía, que específicamente obliga a pasar por el Congreso para toda emisión de deuda extrapresupuestaria, como sería obviamente una emisión de estas características como la que quiere hacer Caputo. Fíjate lo que dice: toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera que supere el porcentaje establecido en el presupuesto original requerirá de una ley especial del Congreso de la Nación. Y sigue la 27612 y aclara que todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas, va a requerir de una ley del Congreso que lo apruebe expresamente. Esto fue una sorpresa para Caputo, por lo que me dijeron hoy en la reunión. Insisto, todo pasó muy rápido y pueden no haberse adecuado el andamiaje legal en una consultora tan chica como Anker para un paso tan trascendental como el que quiere dar el hombre de la deuda a 100 años. Bueno, esto es algo que seguramente va a traer cola, porque justamente en el Congreso es donde, en un ratito lo va a detallar Gaby Vulcano, es donde se va a dar la principal pulseada para ver si pasa o no pasa el paquete de medidas iniciales, el paquete de ajuste que quiere lanzar Javier Milei. Ahora, ¿qué pasa con las LELIQs? Vamos a este tema por un segundo. Primero, para dimensionar, acá está el gráfico que muestra la evolución de las LEBACs y LELIQs, que son el reemplazo de las LEBACs, en dólares. Primero expliquemos qué son. Las LELIQs son instrumentos que el Banco Central coloca en los bancos, les da a los bancos a cambio de pesos para absorber el excedente monetario, es decir, los pesos emitidos de más. Supongamos que el Tesoro tiene déficit, quiere seguir gastando para asistir a un sector de la población, el Banco Central emite pesos para solventar eso, se lo da el Tesoro a los sectores menos pudientes, ellos gastan en un supermercado y el supermercado lo pone
de depósito en un banco. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no le dejan comprar dólares. Ese depósito en un banco, lo que haría cualquier banco del mundo es agarrarlo y prestárselo a otro. Pero claro, no hay demanda para crédito a largo plazo en pesos. ¿Por qué? Por la inflación que tenemos. Y en parte también porque los bancos no hacen una agresiva oferta de esos créditos cuando podrían hacerlo, si no tuvieran el negocio fácil al lado, que es dárselo al Banco Central a cambio de un jugoso interés. Ese jugoso interés supera la tasa que le pagan al ahorrista y entonces ahí hacen el spread en vez de prestárselo a la producción. Ahora eso, que por las altísimas tasas de interés que hay ahora se multiplica exponencialmente, es algo que en dólares fue mucho más alto en otros momentos. Por ejemplo, en la época de Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central. Fíjate, la raya verde son las reservas, la raya amarilla son las LELIQs en dólares. Las LELIQs subieron, ¿y cuándo cayeron ahí abruptamente? Cuando Macri devalúa. Cuando Macri devalúa, el monto de las LELIQs se licúa en dólares y cae abruptamente. Después vuelve a crecer a caballo de estas tasas altas y en el último año, con la sequía, pero también con la mala administración de las divisas de la campaña anterior, de la 2021-2022, vuelve a superar las reservas y se vuelve a armar el problema. Ahora, ¿es una bomba la de las LELIQs, como dice Javier Milei? Bueno, en su propio espacio discuten esta idea. ¿Y por qué? Bueno, dicen, se puede tranquilamente licuar esa montaña de LELIQs devaluando, o también se la puede de a poquito esmerilar haciendo que haya una tasa de interés negativa, o sea, haciéndole perder plata a los bancos. El problema es que los bancos no le quieren pagar el interés a los depositantes a plazo fijo, si no les dan a ellos la tasa garantizada. ¿Qué fueron haciendo los bancos? Acá tenés lo que hace un poco más explosiva la bomba. Este es el gráfico, el mismo que te mostré recién, pero con la discriminación por plazo. Lo verde eran las LEBACs, que eran las de Federico Sturzenegger, que tenían una particularidad muy especial, que era que se las podía comprar cualquiera, no solamente el conjunto de bancos que operan en la plaza local. Por eso se armó tan rápido esta montaña, porque vinieron de afuera a hacer bicicleta financiera con estas LEBACs que daban interés garantizado. Eso fue la época hasta el cambio de régimen del macrismo, hasta que llega el Fondo Monetario y lo desaloja, entre otras cosas, a Toto Caputo. Ahí entran en acción las LELIQs, que son lo amarillo. Pero también tenés acá los pases y otros instrumentos de más corto plazo, que es la parte blanca, la parte grisecita blanca. Fíjate lo que fue pasando en 2021 y lo que volvió a pasar ahora en 2023. Los bancos ya no renuevan la LELIQ, que es a más plazo, es a 6 meses, a 3 meses, a más plazo fijo, y empiezan a colocar pases. O sea, le dicen al Banco Central, te doy mi liquidez a cambio de un interés, pero a más corto plazo. Por eso, ahora, de repente puede pasar que de la noche a la mañana los bancos digan, ¿sabes qué? Ese pase a 2 días no te lo renuevo. Dame los pesos. ¿Por qué? Porque los depositantes están pidiendo los pesos. ¿Por qué? Porque quieren comprar dólares. ¿Por qué? Porque ahora se va a poder comprar dólares libremente. Claro, Toto Caputo mira esa escena y dice, no voy a desarmar el control de cambios ahora. Y por eso, otra de las cosas que les dijo a los banqueros es, esta vez no va a haber un desarme de cepo inmediato. De ahí que Demian Reidel, que tenía en su bio de Twitter desarmador de cepos, el sábado de la noche dijo, ¿saben qué? Yo llegué hasta acá, lo mío será para otra etapa. Y ahí es cuando empieza a crujir el esquema económico en torno a Javier Milei. Carlos Rodríguez, que la semana pasada también fue eyectado, de repente, después de unas inaceptables declaraciones homofóbicas que hizo ante Luis Novarecio, empezó a tuitear como un libre pensador. Dijo, como ya no me van a dar más bola y como me pidieron que me calle, ahora tuiteo por las mías. Carlos Rodríguez es un hombre de los que estructuró con Roque Fernández y con Jorge Ávila la Universidad del SEMA, que es el think tank ultraortodoxo dolarizador que persiste desde fines de los 90 hasta ahora.
Carlos Rodríguez coincide, por ejemplo, con el Colo Borenstein, Andrés Borenstein, que estaba hablando hace un ratito en un canal de La Competencia, que dice, para mí, las LEVAC y las LELIC no son una bomba. Mirá lo que dice Carlos Rodríguez. No nos engañemos. El problema no son las LELIC, son los plazos fijos. Hay mucha gente importante clavada ahí. Hay que conseguir dólares para que salgan. Si entran dólares, estos lo harían por una puerta y se irían por la otra. Y también hay muchos plazos fijos de respaldo del money market en pesos, que es dinero transaccional. Claro, Carlos Rodríguez lo que está diciendo es que si llegan a desarmar las LELICs de manera muy violenta, se van a afectar los depósitos a plazo fijo, que es lo mismo que advirtió Caputo y por lo cual dieron marcha atrás con la dolarización. Era una promesa nodal, vertebral de la campaña de Javier Milei y aún así la abandonaron en la primera semana. Digo, agrego yo esto como pincelada de opinión, por suerte, porque la dolarización cristalizaría problemas que tenemos y generaría otros nuevos, muy vertiginosamente, muy vertiginosamente. En otra galaxia del universo Milei se mueve Victoria Villarruel. Victoria Villarruel pasó toda la semana pasada recorriendo cuarteles de distintas fuerzas de seguridad y protagonizando escenas como esta, mira. Esto es en el cuartel general de la Policía Federal. Ahí la está recibiendo el número 2 actual de la Policía Federal, Osvaldo Mato, y la saludan los futuros jefes de la fuerza, el comisario general Marcelo Rolle y el comisario general Mariano Schiufra. Son escenas de mucha pompa. Ahora van a ver cuando pase, cuando trasponga las puertas del cuartel general, la espera una fanfarria, bueno, que no solo tiene que ver con lo protocolar, me parece a mí que ahí hay algo más de entusiasmo. Después se da otra escena en la cual Villarruel, bueno, vuelve a ser celebrada con pompas y honores, firma el libro de actas, la saludan todas las autoridades, incluso acaricia a un perrito. Y bueno, la pasean absolutamente por todo el edificio. Claro, es algo que en realidad se dio en simultáneo con un despoder importante de la Dama de Hierro de la Libertad Avanza. Estos dos comisarios, no estos que están viendo en pantalla, que son las actuales autoridades, que según me dijeron pidieron permiso en el Ministerio de Seguridad para toda esta pompa y les dijeron que sí. Bueno, las autoridades nuevas de la Policía Federal no son las que quería Victoria Villarruel. Tampoco las de la Gendarmería, que ahora pueden ver también cómo visitó en el edificio Centinela, en otro alarde de un poder que al parecer por ahora Javier Milei no le concede. Esto ya es en el edificio Centinela, donde también le entregan una placa, la reciben con el máximo honor y entusiasmo también, ahí lo vemos. Bueno, hay una línea que evidentemente se rompió entre Victoria Villarruel y Milei, y ahí entró a terciar Patricia Bullrich. Claro, las autoridades de las fuerzas la conocen mucho mejor a Bullrich que a ella por su reciente paso por el ministerio, pero además no cayó bien cerca de Milei el loguito de Victoria Villarruel, el que se cortara sola en un par de entrevistas, el logo que mostramos acá la semana pasada que
que estrenó una semana antes de la elección, casi inexplicablemente, la candidata a vice. Bueno, por ahora lo que le dijo Karina Milei, la hermana presidencial, es: vos al Senado a conseguir quórum y apoyo para los proyectos de ley que vamos a mandar el 10 de diciembre. Pero hay una beta que no ha sido todavía muy explorada, que es el vínculo pecuniario de Villarruel con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Seguridad, incluso con algunos jueces y diplomáticos. Es el SMSB, la Sociedad Militar de Seguros de Vida. Allí hay que buscar, me dijeron, el vínculo más indeleble entre esta mujer, que conoce bien a las fuerzas de seguridad, pero que ahora por lo menos no coronó en sus máximas instancias, y esos uniformados. Claro, mientras tanto, se está dando una estampida de precios realmente descomunal. Desde el día 1, después del balotaje, las empresas sintieron que ya no tienen por qué atarse al acuerdo de precios que habían firmado con Sergio Massa. ¿Te acordás que en un momento te dejé de dar la inflación mensual y empecé a mostrar la semanal? Bueno, hoy te voy a mostrar la diaria. Esto que ves acá es el monitoreo de precios diario que hace P4Q, la consultora de Manuel Álvarez Agis. Acá tenés día por día la semana pasada. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Sí, es así de vertiginoso, porque hay empresas que picaron en punta con aumentos del 35%, como Arcor, por ejemplo, que no lo aceptan revertir. Buscan recomponer el margen perdido con precios justos, que los obligó a comprimir los precios en las grandes superficies, en los supermercados. Dicen, ahora nosotros tenemos que ganar lo mismo que en el chino, y para eso obviamente hay que emparejar el precio con el de las bocas de proximidad. ¿Quién más, además de Arcor? Que además, quiero decir, son las empresas más grandes del país, las empresas que Argentina necesita para desarrollarse y a la vez venderle al mundo productos industriales. Empresas a las que le han ido muy bien recientemente, pero que cuando les va bien es a pesar de las condiciones del país y de las decisiones de los políticos. Cuando les va mal, por culpa de los políticos. A Arcor le viene yendo muy bien. Por ejemplo, es la principal fabricante de cartón de la Argentina. ¿Sabías eso? Sí. La empresa de alimentos ahora produce más cartón que nadie más para sus propios envases. Pero otra empresa, por ejemplo Techint, tuvo este año su máxima producción de tubos sin costura en Tenaris y Derca, tuvo su máxima producción de gas con Tecpetrol después de haber invertido 3.500 millones de dólares, una barbaridad. Tiene 100.000 empleados en todo el mundo, Techint. Y sin embargo, apostó por Milei, lo hizo explícito, consiguió que pusieran a un hombre suyo al frente de YPF y dice que el modelo del populismo estaba ya agotado. Un modelo que, insisto, le ha hecho ganar mucho dinero. Pero respecto de los precios, Techint tiene dolarizado todos los insumos de uso difundido, pero otras grandes compañías muy concentradas, su poder de mercado es muy grande, Bimbo Fargo, por ejemplo, una multinacional mexicana que se compró la panificadora más importante de Argentina, tiene hoy el 90% de las ventas de pan lacteado del país. Mandó, el día después del balotaje, listas con aumentos del 80%. Estamos muy atrasados, dijeron. 80%. Y no las retrotraen, ¿eh? Ya empezó a trasladarse a las góndolas. ¿Quién más? Las gaseosas. Esto es muy interesante. En las gaseosas de primera marca, ustedes saben que hay distintas embotelladoras en el país de la gaseosa ¿cómo decir? De la olita roja. FEMSA, que es la que distribuye en el área metropolitana, aceptó el plan de transición que propuso Massa, aumentar 12% ahora, 12% el 4 de diciembre y después soltar todo el 10%. Las otras, las del interior, que son varias, pero atienden por región básicamente, todas dijeron no, 35% de golpe. Y eso es lo que está pegando en las góndolas en este momento. Hay una pulseada impresionante y hay una disputa en un mercado que se reconfiguró. Porque los supermercados, gracias a los precios justos de Massa, recordarán la sonrisa de Cotto cuando le dijo:
a Massa. Yo le dije que aceptara. Bromeaban, ¿no? En ese momento. Bueno, Coto hizo buen negocio diciéndole a Massa que acepte porque ganó 10 puntos de market share gracias a precios justos. Volvió casi a lo que tenía en la convertibilidad. 47% de las ventas de food y non-food hoy pasan por el canal grandes superficies. 10 puntos más que hace un año y medio. Pero ¿qué pasa? Los supermercados trabajan con volumen. ¿Qué pasa si pierden de repente ese volumen? Ya hay, por ejemplo, mucha especulación en torno a lo que se va a dejar de consumir con el ajuste. Bueno, en 2002 hubo un laboratorio perfecto de qué pasa cuando la gente se empobrece. Dejan de comprar en los supermercados y los supermercadistas rápidamente echan gente. En 2002, en 3 meses, echaron, me fui a buscar, 7.000 personas. Hoy emplean unas 100.000, 110.000, más o menos entre las cadenas multinacionales y las locales. La pregunta es por dónde va a pasar la motosierra. Y ahí ya empiezan a trascender algunos datos. Fíjate, esta placa que te voy a mostrar ahora es la que hizo en su resumen semanal la consultora de Álvarez Agis que les citaba recién. Es un resumen de las que les mostré la semana pasada. Acá están, por grandes componentes, los rubros en los que gasta el Estado. El gasto total como proporción del PBI, el gasto social, los subsidios, el gasto operativo, las provincias, las universidades y la obra pública. Fíjate, durante el macrismo se comprime muy fuertemente el gasto como proporción del PBI, del 24 al 18,7, pero el gasto social apenas se comprime en un punto. Hoy ese gasto social se mantiene y lo que hace Agis es suponer qué ajuste hace falta para llegar al equilibrio que dice Milei que va a conseguir en el primer año. Para que haya equilibrio tiene que haber superávit primario, porque esos 3 puntos del PBI se los lleva la deuda. Hoy estamos 2,5 abajo, por eso el déficit total es de casi 5 puntos. Ahora, para llegar a ese equilibrio con el pago de deuda, ¿qué habría que hacer? Ahí lo tenés. Bajar 3 puntos del PBI o casi una tercera parte el gasto social. Esto incluye jubilaciones, incluye programas sociales, incluye la asignación por hijo. Habría que bajar los subsidios de 1,9 a 1, o sea, a la mitad. Aumentos de tarifas, ya no solo para los sectores medios y altos, para todos. Habría que bajar el gasto operativo por lo menos en un 10%, con el problema de que ese gasto operativo es mayoritariamente el de las fuerzas de seguridad y armadas. ¿Por qué? Porque los maestros, los médicos, los enfermeros y todo lo demás lo tienen las provincias. Incluso las policías provinciales, que son las más numerosas, están fuera de esta cuenta. ¿Qué más habría que recortar? Bueno, las transferencias a provincias. Esto ya encendió alarmas en los gobernadores electos y en los que reeligieron. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Confiesan por lo bajo los alfiles de Kicillof. Ahora la guerra es para pagar los sueldos y los aguinaldos. ¿Y qué más? La obra pública. La obra pública habría que bajarla por lo menos una tercera parte. Y ahí es donde entra el famoso modelo chileno. ¿Existe el modelo chileno? ¿O es otro eslogan de campaña como la dolarización? Bueno, existe en Chile, existe en otros países, pero financia apenas un cachitito de la obra pública total. Mañana hay un plenario en la Cámara Argentina de la Construcción a puertas cerradas, me contó uno de los contratistas, para evaluar si va en serio o no el guadañazo a la obra pública de Javier Milei. Porque lo que empezaron a concluir los contratistas de la obra pública es que en realidad no hay modelo chileno, que en realidad simplemente lo que va a pasar es que van a dejar de hacer las obras públicas. ¿Por qué? Porque el modelo chileno se aplica a autopistas, a terminales portuarias, se aplica a aeropuertos, a agua potable, a generación eléctrica. Es el modelo que quiso aplicar Macri a los parques eólicos, que era un modelo en el cual se generaba y después se repagaba esa inversión. Es un modelo que funciona solamente con condiciones muy estables macroeconómicas y que además requiere que todo el tiempo aumenten las tarifas por encima de la inflación.
tiene que haber tarifas primero. O sea, tiene que ser una autopista, un puerto, algo que uno pueda pagar un peaje. No una red de agua potable, no un puente, no un paso bajo nivel. Todo eso Chile lo financia con plata del Estado. Esto es un informe de hoy del Ministerio de Economía chileno, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que incluye al gasto en obra pública. Fíjate, composición de la inversión pública por componente: sectorial, o sea por ministerio; regional, o sea por provincia; municipal, o sea por municipio; y de empresas públicas, que es un pedazo el de las empresas públicas, porque en Chile hay una empresa pública muy grande que es Codelco, la empresa del cobre. Bueno, en este plenario que van a hacer mañana los contratistas de la Cámara de la Construcción, van a decidir si siguen echando gente o si renuevan sus votos porque Milei no apriete tanto las gargantas de su negocio. Bueno, de vuelta, es algo que puede llegar a financiar una pequeñísima parte, el esquema de PPP, de participación público-privada, de iniciativa privada. En Chile se usó en cárceles, por ejemplo. En Estados Unidos también. Claro, se genera un incentivo muy extraño a tener más presos, para que el Estado les pague a las cárceles más tarifa para que a su vez se repague la obra inicial. Es algo que no ha funcionado. Y que además funciona solo en países muy estables, que no parece ser el panorama que nos espera de acá, al menos en estos 6 meses muy duros que vaticinó el propio Milei. Hay algunos, sin embargo, que renuevan sus votos por la Argentina, que participaron en el ciclo de privatizaciones de los años 90 y que ahora vuelven a aparecer. Uno de ellos, José Luis Manzano, hoy empresario, titular de Integra Capital y además ex comprador, ahora dueño de Edenor, a Mindlin y compañía. Hoy habló en un evento organizado por Econojournal, confesó que él había apoyado a Massa, cosa que todos sabíamos, pero fíjate lo que dice sobre las privatizaciones al final de este fragmentito. Entonces, no es paranoico, o sea, es ahí donde hay que empezar. Y sobre eso vertebrar, sí, yo ahí tengo no una preocupación, sino un deseo de que se mantenga un multilateralismo pragmático. ¿Por qué? Porque un multilateralismo pragmático contiene la cuenta corriente con Brasil, contiene los swap con China, entonces eso le da más solidez a la posición del gobierno y con más solidez hay menos inestabilidad. Pero yo de verdad creo que hay razones para ser optimistas. Okay. Vamos a Así que si hay privatizaciones vamos a ir a pelear algunas, no ganarán, porque ahora van a venir todos, pero bueno. Si hay privatizaciones, vamos a ir a buscar algunas. Nos ganarán porque ahora van a venir todos, dice Manzano. Francamente es algo todavía por definirse. De esta transición accidentada, lo que queda claro, queda clarísimo, es que no había un plan prefijado, que no terminaron de negociarse los términos de la alianza de último momento entre Macri y Milei, y que de a ratos el desenvolvimiento de este plan va a parecerse a una comparsa, va a ir para allá, va a ir para acá, va a sacar a uno, va a poner al otro. Ahora, a no marearse, porque detrás de ese movimiento espasmódico, detrás de esa comparsa, hay un plan. Está la santísima trinidad del neoliberalismo. Un esquema que ya conocemos, porque lo inauguró en su momento José Alfredo Martínez de Hoz, porque lo reeditó con éxito Menem, porque lo quiso reeditar sin éxito Macri, y porque ahora vuelve a la carga. Va a haber muchas medidas de ajuste, va a haber muchos recortes, va a haber muchos cambios, pero lo estructural va a ser esta santísima trinidad: desregulación, apertura y privatización. Un camino que lleva a la primarización de la economía, que lleva a la fuga de capitales también, cosa que vimos con Macri, y que finalmente lleva al endeudamiento, cuyas consecuencias se pagan a lo largo de los años.
Nos acompañan esta noche la doctora Mercedes de Alessandro, economista, gracias por venir, y José Nathanson, el director de Le Monde Diplomatique. Un gusto tenerte de vuelta acá en el estudio de C5N, Pepe. Gracias, Ale. Bueno, un placer. Y por supuesto mis compañeras, Lucía Isikoff, Gaby Vulcano. Voy a abrir esta tertulia, esta charla, con una pregunta. Este sinceramiento de precios, esto que está ocurriendo, que las empresas le dicen así, que yo le diría distinto, ¿recién empieza? ¿Va a profundizarse? ¿Cómo la ves? Yo creo que recién empieza el sinceramiento de precios y es una de las cosas que nos tenemos que preguntar cuando Milei habla de la gente de bien, la gente de a pie no va a pagar este ajuste, todo esto va a ser solamente para la casta y los amigos de los políticos corruptos y bla, bla, bla. Esa góndola que vemos en las imágenes de fondo no te distingue quién es gente de bien y quién no es gente de bien cuando vas a agarrar un paquete de yerba o un kilo de naranjas, ¿no? No te preguntan qué hiciste en tu vida ni sacas un currículum, y lo que le está pasando ahí a la gente es que va al supermercado y encuentra precios que aumentan. Y tenemos expectativa, no porque a mí se me ocurra o porque nosotros acá estemos pensando y hagamos campaña de miedo que ya terminó, sino que Milei mismo está diciendo... vamos a 6 meses muy difíciles, estamos al borde de una hiperinflación, si no me dejan hacer todas estas cosas que quiero hacer, que incluyen lo que os comentaba, estos recortes en el gasto público, especialmente en la obra pública, él dice, si no me dejan hacer todo esto, con las privatizaciones, con quemando el Banco Central, que dijo que era innegociable, vamos a una hiper y vamos a un 90% de pobres. Entonces... A mí me sigue dando vueltas acerca de la pregunta acerca de qué es la casta para él, cómo va a ser un ajuste que no llegue a los sectores más vulnerables en esta sociedad, sobre los cuales tampoco anunció ninguna medida de contención. No, y es más, anuncia un ajuste severo del gasto social. En el informe que yo cité recién editorial, José, sí. Álvarez Agis lo que dice es, no resulta fácil de imaginar un ajuste de 1/3 del gasto social sin problemas en la calle. Sí, yo completaría el análisis que hace recién Mercedes con lo siguiente. A mí la duda que yo tengo y que todavía no tengo una respuesta es la siguiente. ¿Milei va a ser un gobierno neoliberal de ajuste clásico, como fue Menem, como fue Macri fallidamente? ¿O a eso le va a sumar además la batalla cultural conservadora propia de las derechas extremas globales? Es decir... Va a ser, sabemos lo que es el ajuste, lo hemos vivido en los 90, lo hemos vivido con Macri, aunque con deuda y gradualismo y no sé qué, pero sabemos de qué se trata. ¿Va a ser eso o va a ser eso y además va a generar una serie de gestos tendientes a construir un núcleo duro, activo, intenso, que lo sostenga en circunstancias adversas como hicieron Trump y Bolsonaro? ¿Qué quiero decir con gestos? No quiero dar ideas, pero no sé, poner a un coronel retirado de secretario de Derechos Humanos, a un negacionista del cambio climático de secretario o subsecretario, lo que sea, de Medio Ambiente, a un evangélico fanático a cargo del Consejo de la Mujer y la Niñez y no sé qué. ¿Va a ser eso, Milei, o va a ser solo neoliberalismo? Vendetta simbólica. Claro, yo no lo sé todavía. Uno podría decir, bueno, que haga solo neoliberalismo porque la mayor parte de la gente lo votó solo para que arregle la economía, para que baje la inflación y para que restabilice. Porque hay un punto también, que es que la sociedad argentina está dispuesta a aceptar el ajuste, en ciertas circunstancias. Más en los 90. Está dispuesta a aceptar más ajuste, ¿no? Más ajuste. Porque venimos, a diferencia de otras veces, venimos de 8 años prácticamente. Efectivamente, lo que pasa es que pide que a cambio del ajuste le den alguna cosa. Menem, ¿qué le dio a la sociedad? Le dio estabilidad y le dio consumo. A cambio la sociedad entregó el empleo y la igualdad. Bueno, Milei puede. Sí. Yo ahí creo que no es lo mismo. Yo creo que sí, la gente estaba buscando un cambio, tenía expectativas en que pase otra cosa, evidentemente. Como vos decías recién, yo coincido con la parte simbólica también, porque de hecho el 55% de las personas que fueron a votar no dudaron su voto o depositaron un voto sabiendo que quien entra a gobernar es una persona que niega los derechos de las mujeres, niega el cambio climático, niega la dictadura y niega los 30.000 desaparecidos, que quiere quemar el Banco Central, que quiere dolarizar la economía, aunque pueda o no hacerlo, que quiere pasar una motosierra por el Estado y reducirlo a su mínima expresión. Es decir, no les tembló el pulso para depositar ese voto. ¿Y vos coincidís con José en que eso es un aval al ajuste inmediato? Coincido con que puede
voy a ver, como él no va a tener resultados económicos positivos, ya lo está advirtiendo, dice, vamos a 6 meses, que yo digo que van a ser más seguros, entonces va a tener que mostrar entregar algo, ¿no? a los mercados y también al mundo interno. Y en esto él ya ha amenazado, no es que le demos ideas o no, ya ha amenazado con el aborto legal, seguro y gratuito, ya ha amenazado también con represión, y con esto lo ha dicho Macri, que es su socio en esta contienda, dijo que los orcos tengan cuidado si salen a la calle. Digo, entonces ahí me parece que tenemos que, eso también nos puede abrir un montón de frentes. Ahí creo que hay una cosa del campo popular de replantearnos cómo vamos en el medio que todavía no hubo siquiera un mea culpa o un balance político de lo que ha sido esta elección por parte de la dirigencia. ¿Qué es lo que se va a poner o priorizar en esta agenda que incluye incluso también YPF, empresas privatizadas, los medios públicos, entre otras cosas? Es cierto lo que planteás, pero sobre lo que decía José, me parece que hay un Milei que en la campaña se veía venir con esto que vos llamabas, la vendetta simbólica, y que ahora en este giro pragmático que algunos elogian de Milei, que puede ser discutible, no si es un giro, si no le queda otra, Milei creo que está dispuesto a entregar absolutamente todas las áreas de su gobierno menos la economía. Entonces dice, le doy a un peronista de Schiaretti un área importante, a Villarruel la muevo. Entonces yo no sé si viene tanto ese giro simbólico ahora también, o esta vendetta simbólica, digamos, o si se va a concentrar en la economía. Y en ese sentido, José, te pregunto a vos qué te parece, si pensás que puede tener éxito Milei. Éxito a costa de, ponerle con las consecuencias de un nuevo menemismo, pero que logre instalar un discurso hegemónico respecto a la economía en la próxima etapa. Yo creo que si logra restabilizar la economía y básicamente bajar de inflación en un plazo no muy largo, puede tener éxito. Creo que para eso él va a intentar, efectivamente, quizás no haga todas estas cuestiones del giro reaccionario tan extremas como las que sugerí, que de hecho se está bajando de eso. De hecho, todavía no nombró a un general a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. No lo está haciendo, de hecho está tomando distancia de Victoria Villarroel en un montón de cosas. Ahora, lo que sí puede hacer, y que es un aspecto preocupante también, es discontinuar políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Una política pública es muy complicada de hacer. Requiere voluntad política, gestión administrativa, Mercedes sabe, superar vetos cruzados, no sé qué, construir equipos. Entonces, a veces ni siquiera tenés que gritar que no la vas a hacer más. La ESI, por ejemplo, una política pública extraordinaria, que permitió bajar el embarazo adolescente no deseado, detectar casos de abuso, educación sexual integral. Una política que lleva muchos años, continúa a lo largo de los gobiernos y demás. Tal vez no hace falta pararse en el balcón de la Plaza de Mayo y gritar voy a terminar con la ESI como si fuera Perón, o Perón de derecha. Tal vez alcanza con discontinuarla. Si vos abandonás una política pública, la dejás de alimentar, esa política pública muere. Y digo la ESI, puede ser las escuelas técnicas. El Estado argentino tiene un montón de políticas públicas progresistas, positivas, bien hechas, bien administradas. Pero que no se garantizan. Claro, algunas se las puede dejar secar. Las dejás languidecer, claro, que vayan muriendo de a poco, que se vayan apagando en fade out. Y eso lo va a hacer seguramente. De hecho, los modelos que él toma, que son Trump y Bolsonaro, algunas cosas se hicieron explícitas y otras simplemente las dejaron que murieran, con una diferencia, que es que Trump y Bolsonaro no gobernaban sobre una sociedad como Argentina, que es una sociedad muy jacobina, muy diferente a la sociedad brasilera y a la sociedad norteamericana. José, una cosa con esto que decís, pero hasta qué punto si no lo hacen explícito, no terminan dando esta batalla cultural de la que vos mencionabas. Y esta pregunta para los dos, ¿hasta qué punto pueden llevar adelante esta batalla cultural donde se pueden retroceder con muchos de los derechos que se adquirieron en los últimos años si no consiguen dar una respuesta en el terreno económico, que me parece que mayoritariamente quienes votaron a Milei apuntaron a un cambio en términos económicos? Yo creo que ahí que cuando él mencionaba recién a Trump y Bolsonaro también estuvieron en la oportunidad de la pandemia. Y ambos dos tuvieron que hacer políticas populistas y que en otro momento no hubiesen hecho. Por ejemplo, Trump hizo una especie de IFE, hizo una especie de AUH, sí, ¿no? Bolsonaro también aumentó la Bolsa Familia. Digo, tuvieron que hacer cosas que
hoy no estarían dentro de los ejemplos que decía recién él. Y lo que yo me pregunto también es, venimos de, como vos decís, 4 años de macrismo, de caída y decaimiento de todos los indicadores sociales, aumento de pobreza, 4 años que también han aumentado la pobreza y han generado grandes traumas con la pandemia de por medio, con otros quilombos. Y ¿cuánto más podemos bancar sin redistribución? ¿Cuánto más? Yo no sé, pensaba, tenemos 1.200.000 planes del potencial trabajo, 4 millones y pico de pibes que reciben la UH y la tarjeta alimentar, 2 millones y pico, 7 millones jubilados de la mínima, 6 y pico de jubilados de la mínima, progresar, no sé, 1 millón de pibes. Digo, hay un montón de gente que vive con lo justo y que hoy ya es más pobre que hace una semana. Pero y que además está a tiro de motosierra. Que está a tiro de motosierra, claro. Y sobre los cuales no han anunciado nada, porque digo, obviamente ha sido insuficiente lo que este gobierno hizo y eso es el resultado de las urnas también, ya está expresado ahí, pero lo único que dijo Milei acerca de esto es la que va a tener la billetera suelta, va a ser la ministra de Capital Humano, que es esta profesora de Reiki, sí, que no sabemos qué medida está pensando para contener todo esto, que no sean estos vouchers, ¿no? Quédense, porque la seguimos en minutos. En el próximo bloque, además de un poco más de Nathanson y de Alessandro, las columnas de mis compañeras. Y ojo, porque vienen picantes. ¿Qué pasa con el gabinete de Milei? ¿Dónde más están los signos de interrogación, además de en el equipo económico? Eso nos trae Lua Isikov. Y Gaby Vulcano, la pata peronista. ¿Qué pasa con la posible incorporación de Florencio Randazzo y con el viejo cabalismo que ahora viene en forma de cordobeses? Quédense que hasta las 12:30 Brotes Verdes. Ya seguimos conversando con Nathanson y con D'Alessandro, pero Gaby Vulcano nos trae este bellísimo Javier Gerardo Milei, caracterizado como el Tula, para hablarnos de esto, de su pata peronista, Gaby. Todos miran a Mauricio Macri, al PRO, a este cogobierno que Javier Milei aparentemente va a hacer con el macrismo, por lo menos así lo dejó ver en estos primeros días en lo que es el armado de su gabinete. Pero en realidad, hasta ahora, quienes están confirmados en su gobierno, en lo que va a ser su gobierno a partir del 10 de diciembre, son dirigentes del peronismo. Y vos me dirás, Ale, pero ¿cómo del peronismo? Si el peronismo justamente fue el gran competidor de Javier Milei en el balotaje encabezado por Sergio Massa. Y el derrotado, además. Y el derrotado, claramente. Bueno, hay un peronismo chiquito, circunscripto a la provincia de Córdoba. Estamos hablando del peronismo de Juan Schiaretti, que está decidido a armarle parte del equipo a Javier Milei. Te diría que casi está en disputa con el propio Macri a ver quién mete más funcionarios en el gabinete. Hasta ahora, Juan Schiaretti consiguió meter por lo menos a 2 de sus funcionarios. Uno es Osvaldo Giordano. Exactamente. Ahí está, ahí lo ven en la Acá foto. lo estamos viendo. La semana pasada conseguí chatear con él, estaba en Valencia de vacaciones, después de una campaña agitada, pero pocas horas después era confirmado el frente del ANSES en lugar de Carolina Píparo. Así es, Carolina Píparo anunció incluso que tenía una reunión ya agendada con Fernanda Raberta, la titular de ANSES, para hoy lunes. Bueno, obviamente eso se cayó apenas decidieron comunicar desde La Libertad Avanza que al frente del ANSES va a estar Osvaldo Giordano, que es ministro de Finanzas de Juan Schiaretti, un hombre de muchísima confianza del gobernador cordobés, que lo acompaña hace muchos años. Giordano tuvo un primer acercamiento a Patricia Bullrich, con la figura de Carlos Melconian, estuvo ahí trabajando, estuvieron conversando, algunos lo pensaban ya como parte del gabinete de Bullrich. Cuando Bullrich quedó afuera del balotaje, empezó a entablar un diálogo bastante asiduo con
Javier Milei. Bueno, finalmente él va a ser el que va a ocupar el lugar al frente del ANSES, al punto que fue uno de los pocos, te decía, ratificados en el sentido de que fue comunicado oficialmente a través de la cuenta de Twitter de la oficina del presidente electo, que ya dijeron. Después el otro que está... Espera, me interesa detenerme en Giordano porque hay una prehistoria suya que no se entiende si uno no entiende qué es el schiarettismo. Giordano fue uno de los alfiles de Cavallo en el gobierno de Menem. De hecho, se fue del menemismo cuando Cavallo se va. Fue secretario de Empleo de Armando Caro Figueroa, después ocupó distintos lugares en el caballismo, es de los fundadores de Acción por la República, cuando Cavallo salta a la arena política y pretende ser presidente. Y después, en un tiempo en el cual el caballismo medio quedó de capa caída, integró un centro de estudios con otro economista, Jorge Colina, que era cofinanciado por la Fundación Mediterránea, el IDESA, se llamaba IDESA, sacaba sobre todo informes previsionales que hacía Giordano. Pero ¿por qué digo que no se entiende sin entender el schiarettismo? El cordobesismo, o el schiarettismo, como lo quieras llamar, es la confluencia de De la Sota con Cavallo, en el momento en el cual el kirchnerismo se enemista con Córdoba por la resolución 125. Entonces ahí uno ve un montón de radicales de derecha, que eran los que hacían pie en el interior cordobés, junto con antiguos cabalistas, junto con antiguos peronistas más, combativos, como fue en su momento Schiaretti, ¿no? Antes de ser quien es hoy. Es casi como entender al peronismo, entender a Córdoba. Sí, Giordano igual, una de las cosas que más le interesó a Milei en la figura de él, más allá de este pasado que vos bien remarcás, Ale, tiene que ver con que se encargó de llevar adelante en la provincia una reforma previsional que espera que también la haga desde la ANSES, porque ya el propio Milei ha dicho, yo quiero ir por una reforma previsional, así como están las cosas no se sostienen. Menuda tarea, porque acordate lo que pasó las dos últimas veces que un gobierno intentó ajustar las jubilaciones, ¿no? Sí, así es. Se molío. Y en ese sentido también Mauricio Macri le dio algunos consejos a Milei. El otro que fue también ratificado es Franco Mojeta Prevedelo, que no es tan conocido, es el secretario de Transporte, que también de Juan Schiaretti, que lo están pensando también para que ocupe la Secretaría de Transporte de Javier Milei. Son dos de los funcionarios que ya tiene ahí asegurados Milei. ¿Qué pasa con el schiarettismo está tratando de meter algunos dirigentes, pero no es el único. Algunos sueltos, algunos peronistas sueltos, están viendo también cómo se arriman. Uno de ellos es Daniel Scioli, ¿vale? Sí, claro. Daniel Scioli, que es embajador en Brasil. Acá vemos una foto con Diana Mondino, quien va a ser designada como la canciller de Milei. Ya está ratificada también en su lugar. Mantuvieron un encuentro, una reunión, ahí lo vemos a Scioli. Y en esa foto que estamos viendo, hubo algunas conversaciones para ver si Scioli se podía quedar al frente de la embajada. Escucha lo que dijo Mondino en relación a las charlas que tuvieron con Scioli y la posibilidad de que él continúe siendo embajador allí. No está confirmado si Scioli sigue, entonces. No se puede confirmar porque eso depende de la confirmación del Congreso, de todos los funcionarios, los embajadores políticos. Eso es un proceso que lleva un tiempo. Pero mientras eso ocurra, Daniel Scioli esperemos que pueda seguir en comisión. Es un hombre de mira, la burocracia argentina es terrible. Hay que firmar un montón de papeles y papelitos para que pueda continuar, así que no queden truncas las situaciones en las que él estaba trabajando. Diana, Nacho Ortelli te saluda. Pero entonces la voluntad de Javier Milei y tu voluntad como canciller es que Scioli siga. Después, bueno, dependerá del Congreso. La voluntad es que siga, y estas cosas, acordate que siempre son para el tango hacen falta dos. Claro. Es también la opinión en el caso de Brasil. Sí, señor. Qué Ale, jugador, ¿no? A mí me dicen que ya está todo cerrado, más allá de si el Congreso tiene que aceptar, sí, Scioli acepta, sí. ¿Qué dicen en Brasil?
lo que me dicen es, está cerrada esa negociación para que Scioli continúe al frente de la embajada, algo que obviamente generó mucho enojo en el peronismo, donde algunos decían, hasta hace poco estábamos discutiendo si iba a ser el candidato o no de Unión por la Patria. Nadie se puede hacer el sorprendido. Bueno, nadie se puede hacer el sorprendido, es cierto, pero algunos enojos hay por el momento. Ahora, ¿qué pasa en el Congreso? Otro lugar clave donde también dicen tiene que estar al frente de la Cámara de Diputados un peronista. Ahora, ¿un peronista de dónde? Y ahí te digo que hay dos candidatos firmes. Uno que es Cristian Ritondo, vos me vas a decir, pero... No es peronista. No es peronista, es jefe del bloque de PRO. Era en su momento. Mirá No. cómo sonríe con la motosierra, mirá cómo le gusta. Vos le preguntás a Ritondo qué es y él te va a decir, yo soy peronista. Esencialmente él se define como un dirigente peronista que circunstancialmente está en el PRO, es jefe del bloque, como decíamos, de PRO, y bueno, se presentó ante Milei diciéndole, yo te puedo garantizar que te voy a sumar muchos votos, vos tenés 38 votos, de tus propios diputados, yo te puedo llegar a sumar entre 30 y 40 votos más. Ahora, no es el único que quiere ocupar ese lugar. También está Florencio Randazzo. Sí, claro. Que Florencio Randazzo, que no le puede aportar tantos votos, más que los 4 de Córdoba Federal, pero... es el que viene teniendo conversaciones hace mucho tiempo con el propio Milei y también con quien va a ser el ministro del Interior, Guillermo Franco, que prefiere a Randazzo que a Ritondo, porque lo que dicen es, si le damos ese lugar a Ritondo, le estamos dando cada vez más poder a Mauricio Macri, no solamente ya todo lo que va a incidir en el gabinete, sino también en el Congreso. Bueno, está la disputa ahí, a ver si va a ser alguno de los dos. Desde el lado de los libertarios dicen, no, tenemos que ser alguno de nosotros, pero se suma uno más, Ale. ¿Quién? Que por ahora él dice que no lo llamaron para hacerle el ofrecimiento, que es nada más ni nada menos que Miguel Ángel Pichetto. Ah, pensé que era Bussi, ahí que lo No, estoy ahí viendo. estamos viendo la foto de Randazzo con Ricardo Bussi, que también lo celebró y lo impulsó a que sea el presidente de la Cámara de Diputados. Te diría que es uno de los pocos apoyos que recibió hasta el momento. Uno ahí ya ve que no le hace asco nada, Sí. el chivilcoyano. Y Pero, ¿Miguel Pichetto, en Sí, serio? Miguel Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, que en su entorno aseguran que todavía no le llegó el ofrecimiento. Algunos dicen, la verdad es que Pichetto no tiene buen vínculo con Javier Milei, es difícil que pueda llegar a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Lo que sí te admiten muchos en el propio peronismo es, Pichetto habla con todos, tiene una gran experiencia, conoce muchísimo. Indudable. Es un gran negociador, puede llegar a acercar votos de distintos ámbitos, de Juntos por el Cambio, del peronismo, y sería el candidato más natural en ese sentido, pero bueno, genera cierta resistencia en lo que es la propia Libertad Avanza. Y además coronaría haber estado en todos los espacios políticos que hoy existen en la Argentina. Y sí. ¿No? Con esto. Sí, y eso es lo que también le permite tener diálogo con todos, a diferencia de Randazzo, que tiene más resistencia en el peronismo, sobre todo en el kirchnerismo, que no lo quieren nada, más allá de que él dice que puede tener llegada a los gobernadores, algo que también es clave en lo que va a ser el próximo Congreso. Lindo reparto, Vulcano, el que me Ahora, trajiste. Ale, te cierro con esto, porque hay algunos que están en las sombras, que lo acompañaron a Milei, que quedaron afuera, pero lo acompañaron. ¿Quiénes Estamos son? hablando de Carlos Rodríguez, No, bueno. de Roque Fernández y Domingo Cavallo. Qué tridente ofensivo, ¿eh? Quieren transformar en Milei, lo quieren transformar en un libertario justicialista. Bueno. Ese tridente que está en las sombras, por ahora quedó fuera de en lo que es el gabinete, de cualquier cargo dentro del gobierno de Milei, pero le siguen dando consejos y lo siguen acompañando en lo que consideran que puede ser mejor o peor para su gobierno. Veremos hasta qué punto tienen poder para poder impulsar o aplicar algunas de las políticas que le vienen susurrando al oído a Milei. Gracias, Vulcano. Nathanson, te pregunto, ¿le están copando el rancho a Milei?
¿Es parte de la discusión de los términos de la alianza con Macri? ¿Qué ves que está pasando ahí adentro? A ver, yo diría así, ningún presidente puede gobernar en el aire. Un presidente tiene que sostenerse en algo, necesita pilares de gobernabilidad. Hablamos recién de Bolsonaro. ¿En qué se sostuvo Bolsonaro? Que llegó casi tan solo como Milei al gobierno. Se sostuvo en el poder evangélico, que tiene una capilaridad territorial fenomenal en Brasil, tiene diputados, tiene senadores, etcétera. Se sostuvo en su alianza con el Centrado, que es la coalición de centro, y se sostuvo en los militares. Esos poderes no están hoy en Argentina. Los militares no son un poder como son en Brasil, ni pueden aportarle funcionarios como aportaron en Brasil. Los evangélicos no están politizados, es diferente. Entonces, en algo se tiene que sostener Milei. Entonces, hacer una alianza con el macrismo más duro y con un sector del peronismo, el peronismo es un partido siempre dispuesto a ir en auxilio del vencedor, sabemos eso, digamos. Entonces, sí, con un sector del peronismo, con el sector más pragmático, más flexible del peronismo, que a su vez necesita, porque muchas de estas personas responden por ahí a los gobernadores, que necesitan fondos, etcétera, es lógico en un punto. Porque hay un punto que es, Argentina no tiene gimnasia de juicio político, no hay antecedentes de juicio político al presidente desde la recuperación de la democracia en Argentina, como hay en Brasil, como hay en Perú, como hay en Paraguay, en un montón de lugares. Si vos no tenés un tercio de los diputados y un tercio de los senadores, que es lo que te permite frenar el juicio político, lo llaman el escudo legislativo, estás a tiro de juicio político. Yo creo que Milei, en buena hora y con razonable, en buena hora, con lógica estratégica, está pensando en esto. Ahora, ¿con quién se alía? ¿Con un sector del macrismo? ¿Con el peronismo? ¿Se puede aliar con los dos? Creo que es eso, todos estos movimientos que contaba recién Gaby, si Pichetto, si Randazzo, si Bussi, si no sé qué, va por ahí, me parece. ¿Y ahí se juega también parte del rumbo económico, Mechi? Sí, por supuesto. Yo igual creo que también estas elecciones nos dejaron un saldo que muestra una crisis de los partidos políticos tradicionales. No fue solo una derrota del peronismo, Juntos por el Cambio también salió muy derrotado, a pesar de que ahora Macri se volvió a colar por la ventana, perdió Larreta, perdió Bullrich, los radicales se fueron en el auxilio de atrás de Massa, la coalición cívica se fue a Uruguay para no votar, hizo 501 como en aquella época hacíamos nosotros, ¿no? Y esto también nos muestra una gran crisis de liderazgos políticos. Entonces a mí me preocupa mucho toda esta semana el baile de la silla, ¿no? Anuncian el último presidente del Banco Central, Ocampo, no, yo no voy a hacer porque no estoy de acuerdo con este. Entonces el otro, no, yo tampoco, ¿no? Todos los días nos anuncian uno que piensa totalmente lo contrario del anterior. Y entonces, ¿tiene Milei un equipo preparado? Él viene hace 5 años hablando en la tele y contando todo lo que piensa hacer y está a una semana a asumir y no tiene resuelto el equipo económico que va a conducir una crisis de características muy importantes de nuestro país. A mí eso realmente me preocupa porque no veo el rumbo claro. Un día dice que va a dolarizar, otro día dice que no, que la conveniencia de monedas, después no se sabe, después hablan de las LELIQs, después que el Banco Central se quema, no se quema. Realmente yo no sé cuál es el plan económico de Milei hoy, más que lo que él dice, y también la distancia que existe entre el pensamiento de Milei y la posibilidad, recién José lo describía, ¿no? Hacer una política pública te lleva una cantidad de cosas, hacerla o deshacerla, que realmente la distancia con la que él cuenta, cómo va a pasar la motosierra y cómo eso va a afectar solamente al político corrupto y maquiavélico y no sé qué, yo la verdad que no entiendo muy bien. Y eso sí me preocupa porque el rumbo económico en este momento necesita un timonel, necesita una dirección, necesita además también un plan B y un plan C. Él dice que si no le dejan hacer lo que tiene planeado, nos vamos a 90% de pobreza. Bueno, a mí me preocupa que vea solamente esos dos escenarios. Me preocupa que no haya un equipo, así como estaban con las LELIQ y viajando y el fondo y no sé qué, un equipo dándole vuelta y pensando qué va a pasar con los planes sociales, con la UH, con la alimentar, con las jubilaciones, con los ingresos de los trabajadores que ya se han deteriorado en este último mes de una manera tremenda. ¿Se quedan para una rondita final? Sí. Bueno, seguimos un ratito más. Órbita Noticias y cerramos con Lua Isikov y una hipótesis sobre esta tensión entre la improvisación y el pragmatismo. Pero antes, Hugo Neptuno. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Nuestro país preferido de la galaxia lleva en sus oídos la más maravillosa música, el sonido de la motosierra del presidente electo Javier Milei. Sin embargo, el libertariano aún no asumió y su motosierra ya se está quedando sin combustible.
La dolarización, el freno a la inflación y hasta la demolición del Banco Central se fueron en fade con la incorporación de viejas estrellas de Mauricio Macri a la orquesta de gobierno. Esto no impidió que grandes figuras del rock alertaran sobre lo que se viene para el país y para la región. Por ejemplo, el líder de la banda Blur, Damon Albarn. So in the last week, two important countries have acquired very, very far-right wing leaders. It's not good. Esto no es bueno, dice el cantante. Bueno, podría habérsela jugado más, pero hay que tener en cuenta que también es el líder de la banda llamada Gorillaz, así que en el fondo a lo mejor está contento. Otro que habló sobre Javier Milei fue el cantante Robbie Williams durante un concierto en Australia. He looks like a car that's invented in England in the 70s with hair. El músico británico ironiza sobre el aspecto de Milei, que aunque es polémico, resulta la última preocupación de los argentinos. Además, no hay que olvidar que gracias a él saltó a la fama Amalia Granata, diputada provincial de Santa Fe, así que Robin Williams tiene un poco de responsabilidad en el giro a la derecha del argentino. Otra banda que tomó nota del triunfo de Milei fue La Renga, cuya canción Panic Show era usada en los actos de campaña del presidente electo. En este contexto donde se tejen y se rompen alianzas antes de que asuma el nuevo gobierno, no queda claro si Chizo le dice «Ojo Milei» como advertencia o si le está ofreciendo los derechos de la canción teniendo en cuenta el inminente arribo del mercado de órganos. Finalmente, más alejados de este pelucapalusa, dos jóvenes músicos de la escena urbana, Dillom y Milo J, hicieron un homenaje al verdadero líder indiscutido de la Argentina. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra y quieren homenajear a Charlie, aclaren bien de quién hablan, porque para algunos Charlie es García y para otros Charlie es Carlos Saúl. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Se pregunta y se responde Luba y Sico. ¿Tiene Milei un proyecto político? Nos preguntábamos recién, retomando un poco el debate que teníamos en la mesa también, porque Javier Milei tenía propuestas muy claras en la campaña. De hecho, me atrevo a decir que era uno de los espacios que tenía propuestas más concretas para aplicar en un futuro gobierno. Él decía lo que quería hacer y lo decía muy claramente, por más que había gente que decía, no se va a animar, eso no lo va a hacer, pero él lo decía, tenía sus propuestas muy concretas, como te decía recién. Ahora bien, Ale, en estos últimos días vimos este desfile de funcionarios que suben, que bajan, que suenan, como pasa en todos los gobiernos que están empezando, que bueno, hay una frase muy común que es el que suena, suena, que suenan nombres por todos lados. La diferencia acá, en este caso, es que Milei fue él mismo el que confirmó muchos de ellos y después los bajó. Entonces, retomamos la pregunta que nos hacíamos hace un ratito. Si hay un giro pragmático de Javier Milei o hay una improvisación frente a una situación que en algún punto lo está agobiando al presidente electo. ¿Qué pensás vos? Me interesa. Yo pienso que la diferencia entre una improvisación y un giro pragmático es que si vos tenés un giro pragmático tenés muy claro tu rumbo, tenés muy claros tus objetivos. Ahora, hay cosas que parecen improvisadas porque estos funcionarios que suben y bajan constantemente, todos plantean aplicar políticas distintas. No estamos hablando de que es lo mismo en el Banco Central poner a Ocampo, que estaba dispuesto a
hacerlo estallar que poner a otro hombre, todavía no sabemos quién irá, pero Rey, del que suena, van cambiando los funcionarios y los nombres y van cambiando políticas matrices que venía planteando Javier Milei para su gobierno. Entonces, todo da la idea de un poco de improvisación. Y en el medio, Ale, van cayendo los heridos, los traicionados, que tiene un costo también. Vamos a repasar algunos de los nombres. Vos ya estuviste mencionando a varios, pero bueno, lo teníamos a Ocampo ahí, lo ves, después lo tenés en tercer lugar. Afuera, ¿eh? Sí. Afuera, Ocampo. Afuera con el Dream Team menemista, que Gaby planteaba, bueno, algunos por ahí quedan como asesores, pero asesores en las sombras. El Dream Team menemista, que eran, bueno, Carlos Rodríguez estaba ahí al frente del equipo económico de Milei, afuera todos, Reidel, con la entrada de Toto Caputo, ¿no? Ahí está también Reidel, mirá. Bueno, ahí lo tenés a Reidel, que duró muy poco. Afuera, unas horas duró el sueño de Reidel. Y ahí dos mujeres que me tendría un poquito más. Vos ya mencionabas lo que estaba pasando con Villarroel, pero Píparo, que tenía prometida a ANSES, que ya estaba todo apalabrado, y de un día para otro, por internas que no solo responden a otros partidos, se habla de la superministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, queriendo sacarse de encima a Píparo también, así como lo va a hacer con quien estaba apalabrado como secretario de Salud, Filgueiras, se va. Eso vi, Filgueira Lima, esta tarde, ¿no? Sí, se va y ahora no se sabe si entra Quirós, Neuspiller, suenan nombres por todos lados, pero digo, eran nombres que ya desde hace 3 meses que estaban mencionados, si bien son carteras casi accesorias para Javier Milei, que va a reducir salud de un ministerio a una secretaría. Pero él dice, y ahí también viene un punto importante de el estilo de gobernación de Milei, que él delega. A él le importa el área económica, pero después dice, mi superministra es Sandra Petovelo, que ella elige a todos los de su área. Algo parecido le había dicho a Victoria Villarruel, lo dijo el propio Javier Milei, en seguridad define Villarruel, y de repente le aparece Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, se menciona a Petri como la posibilidad de un ministro de Defensa, sonó Pinedo también, gente, bueno, en el caso de Pinedo del PRO y en el caso de Petri un radical pro-friendly que acompañó a Bullrich en la fórmula. Entonces, ni un poquito de poder Victoria Villarruel en lo que le había sido apalabrado. El tema es que, bueno, Milei, en este giro pragmático, que te lo pongo en discusión también, se está apoyando en distintas alianzas. Ahora vamos a ver las caras principales, que por supuesto lo tenés a Mauricio Macri. Patricia Bullrich negoció 1 a 1 con Milei su desembarco en seguridad. Eso lo dicen todos en el PRO. ¿Te consta? Porque claro, ahí yo no sé a quién creerle, ¿viste? Bueno, para mí hay una mano de Macri que está, aunque el día que se borra, que está corrido, no termina de estar la idea de que Mauricio Macri está detrás de las negociaciones y que todo esto tiene su aval. No, pero Bullrich también tiene factura de cobrarle a Macri. Totalmente. Y hay ahí una negociación que fue 1 a 1. Algunos hablan, y esto sí me parece que está magnificado, de un enojo, un malestar de Macri porque él quería poner otras fichas en el gobierno y no a Bullrich, pero yo creo que... Pero la que puso la cara fue ella. Totalmente. En la conferencia de prensa cuando dijo yo lo apoyo a Milei, ¿no? Totalmente. Hay un Macri que está jugando para el gobierno de Milei. Lo que te dicen en el entorno de Macri es nosotros no vamos a presionar. Un poco también están especulando con... Por ahí dentro de un mes nos necesitan más, así que por ahora nos corremos, se va Macri de viaje y cuando nos necesiten nos van a llamar. Eso está también latente, pero bueno, son las nuevas alianzas de Javier Milei. Escuchamos, si querés, a Mauricio Macri cómo se refería en el cierre de campaña de Bullrich, en uno de los tantos cierres de campaña cuando estaban en Lomas de Zamora, a Milei y lo que decía de la posibilidad de meterse en su gobierno, básicamente. Dale. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Y yo no puedo dejar de recordar, porque lo vivimos juntos, lo que fue gobernar ese prólogo del cambio con tan solo 4 gobernadores y 30% de la Cámara de Diputados. Imagínense cómo alguien puede prometer un cambio con 0 gobernador, con menos del 20% de los diputados. Ahí no hay ningún cambio posible. Además de subestimarlo, la mayoría de nosotros no lo escucha con atención, porque lo dijo el tipo, ¿no? Sí, lo dijo, lo que no dijo es que iba a ser él el motor de esa infiltración. Claro. No, yo ahí lo que agregaría es, la situación es, me parece, es tan difícil que se necesita, además de una estrategia que evidentemente Milei no la tiene, puede tener una intuición, pero no tiene una estrategia, mucho genio táctico.
Porque, digo, Menem llegó al poder, primero puso al gerente general de Bungeborn, se le murió y puso al que era el número 2 de Bungeborn, después puso a Herman González y hasta que asumió Cavallo pasó casi 1 año y medio y ahí recién se empezó a enderezar la situación, logró ganar las elecciones de medio término y afirmó, digamos, su hegemonía, que fue una hegemonía muy, muy larga. O sea que vos no descartás el escenario de que haya 6 meses muy duros, como dijo él, o 1 año y que después revalide. Yo no lo descarto si Milei es un genio político, como lo era Menem. Un genio del mal, pero un genio político, digamos. Ahora, la sociedad argentina está muy ansiosa. Ya no concede periodos de gracia y lunas de miel, como se dice en la política, como el que en su momento la sociedad argentina votó kirchnerismo, castigó kirchnerismo. A Cristina la castigó al final. Votó macrismo, castigó al macrismo. Votó el Frente de Todos, llamémosle como sea, castigó al Frente de Todos. Ahora votó esto que era lo más raro que había. No había nada más excéntrico, más bizarro, más esperpéntico en la góndola de candidatos que Milei. Fue y lo votó. Y si fracasa ¿qué pasa? Eso es lo que me... Buena pregunta. ¿Mechi? Sí, una cadena de frustraciones, ¿no? Porque yo creo que eso, hay el votante de Milei, ya le cargamos de 10.000 contenidos diferentes, está esperando desde, no sé, desde tener un trabajo a poder mudarse de la casa de los viejos, a que desaparezca la casta, a que tener dólar en la cuesta bancaria. Hay un montón de cosas que esperan. Anhelos y esperanzas razonables, que, sí, pero que no van a llegar, o por lo menos no van a llegar pronto. Y por eso yo me pregunto una y otra vez si tenemos este tiempo. En los países vecinos no hemos visto este tiempo, esta luna de miel, como dice él, fue muy corta. A Boric entró y fue la gran novedad y al año siguiente estaba perdiendo un plebiscito con el proyecto que casi que lo llevó a la presidencia. Petro en Colombia con el Congreso no ha podido trabajar y no ha podido pasar una sola ley. Hay experiencias que nos muestran que estas lunas de miel se van acortando cada vez más y yo creo que post pandemia también esta sociedad quedó muy alienada, desconectada, que hablamos mucho de la salud mental y no hacemos eco de los canales de transmisión entre lo que resultó en esta elección, este personaje bizarro que hoy va a salir a gobernarnos, y lo que le pasó a la gente en ese aislamiento y en ese momento de máximo dolor. Brevísimo, porque ya se nos fue el programa, pero Mechi, ¿vos crees que puede marcar una diferencia en términos económicos respecto de eso que pasa en Chile o eso que pasa en Colombia? El boom de commodities que se espera se produzca acá en la Argentina por el gasoducto, por la super cosecha, por el litio. Y eso va a depender mucho de cómo nos podamos apropiar de parte de lo que ingrese. Si vamos a decir que vamos a recibir una lluvia de inversiones, una lluvia de dólares, unos brotes verdes después de estos 6 meses, ¿no? Bueno, ¿quién se los va a quedar? ¿Cómo? Porque hace 2 años también tuvimos un montón de entrada de dólares que también se fueron en deudas de las empresas. Tipo, el mundo empresarial tiene sus instrumentos para apropiarse de esos dólares que entran al país. Entonces, ¿el mercado va a reasignar esos dólares que entren? Yo ahí me permito dudar, porque además las privatizaciones y el camino que ya viene pronunciando Milei no va por ese lado, con lo cual esos dólares que fantaseamos, porque también hay que pasar el verano, un verano que ya comenzó en Brasil con 63 grados de sensación térmica, con unas olas de calor para las que nadie está preparado y que afectan a toda la distribución, la producción, el consumo en nuestras latitudes. Así que ahí me permito dudar. Mechi, muchas gracias. José, muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, Gaby y Lu, nos vemos el lunes que viene. Y con ustedes también nos reencontramos, como todos los lunes, el próximo a las 23. Que tengan una linda semana.